Se cuenta que corría el año de 1795, cuando en la ciudad de Veracruz vivía un hombre llamado Juan José. En ese tiempo, la ciudad se hallaba amurallada y una de las entradas se encontraba por la iglesia del Cristo del Buen Viaje. En aquel tiempo existía extramuros de la ciudad un cementerio, mismo que Juan José solía visitar porque ahí había sepultado a su madre. Todos los días entraba a la ciudad y, como otras personas, iba al mercado para adquirir lo necesario para su casa. Juan José trabajaba en unos cobertizos que pertenecían al muelle y algunas veces embarcaba como marinero en alguno de los barcos que tocaban Veracruz. Una de esas veces en que regresaba de viaje, bajó a tierra dirigiéndose al mercado, y una de las mujeres que vendía ahí salió a su encuentro para abrazarlo en prueba de salud y para decirle al mismo tiempo que muchos días atrás había saludado a su mamá. Juan José, al escuchar aquello, se quedó extrañado. Quiso decir algo, pero la sorpresa se lo impidió. En ese instante el color de su rostro cambiaba de tonalidades, de rojizo a pálido por momentos. Aquella señora, al verlo en esa forma, quiso preguntarle algo para saber qué le pasaba, y al querer hacerlo, Juan José se retiró del lugar para encontrarse con su familia. Ya rumbo a su casa, recordaba lo que aquella mujer le había dicho, y por momentos pensaba que estaba confundida. Podía asegurar que se trataba de una equivocación con alguna persona parecida a su madre. Cuando llegó a su casa, al recibir la caricia de su esposa y de sus hijos, sonrió con alegría y trató de olvidar aquellos momentos del encuentro con aquella mujer en el mercado. La vida de Juan José con su familia le hizo olvidar aquel doloroso incidente. Ya pasados unos meses, volvió a encontrarse en el mercado con aquella mujer, la que al momento le preguntó por su mamá, recordándole que le dijera a ella que el rosario que le había encargado le guardara ya lo había arreglado y que no se lo entregaba en ese momento porque lo tenía en su casa, pero que al día siguiente lo llevaría para entregárselo y se lo diera a su mamá. Juan José no le dijo nada a la señora, que su madre ya había muerto, por no confundirla. Siguió pensando que era solo una equivocación por parte de ella. Juan José se despidió y se fue recordando lo que escuchó. Él conocía perfectamente el rosario de su mamá, y al llegar a su casa buscó en el lugar que lo tenía guardado y no lo encontró, siendo mayor su sorpresa. Al día siguiente fue muy temprano al mercado y la señora gustosa le entregó el rosario. Al tenerlo en sus manos, sintió un aire helado que le recorría su cuerpo y comenzó a sentir cómo su piel se le erizaba. Al sentir esas cosas tan extrañas que sufría, sintió una mano que acariciaba su cabeza. Al mismo tiempo, una voz que le decía: «Gracias a Dios estás bien, hijo. No vuelvas a embarcarte como marinero». Juan José quiso reconocer esa voz, pero el intenso nerviosismo que le acompañaba se lo impidió. Pasados unos momentos, le dio las gracias a la señora, retirándose para volver a su casa. Al llegar a esta, acomodó el rosario donde lo guardaba su madre, comentándole a su esposa la forma en que se lo entregaron. Los días continuaban en su marcha constante, y quienes habían conocido a doña Josefina, la madre de Juan José, comenzaron a contarle a la mujer de que la habían visto por el mercado, conversando con algunas personas, pero en especial con la señora que tenía un puesto en el mismo lugar en donde le habían entregado el rosario.
Pasado algún tiempo, Juan José estaba trabajando en aquellos cobertizos y se encontró con dos de sus amigos marineros. Estos le dijeron que el capitán de la nave que tripulaban les había recomendado lo buscaran porque lo necesitaba a bordo. Al recibir este mensaje del capitán, recordó el momento que había sufrido al recibir el rosario de su madre y aquella voz extraña que le dijera que no volviera a embarcarse. En esos instantes le decía a sus amigos que le informaran al capitán que no aceptaba el trabajo. Todas esas cosas las platicaba con su mujer y precisamente cuando le decía esto, ella le dice que desde hacía algunos días otras personas conocidas de la familia le habían dicho que veían a su madre por el rumbo del mercado y en especial haciendo compras donde le entregaban el rosario. Ya con esos comentarios, Juan José comenzó a inquietarse, pero se confundían sus ideas y se negaba a dar crédito a lo que estaba pasando. Una noche que conversaba con su esposa, tocaron a la puerta y al abrirla era la señora del mercado, la cual le pedía disculpas por ir a esas horas de la noche, pero que lo hacía así porque partiría al día siguiente muy temprano de la ciudad. Y como su mamá le llevó nuevamente el rosario para que se lo arreglaran y éste aún no estaba listo, se lo entregaba a él para que al otro día no fuera a buscarlo como habían quedado. Juan José tomó en sus manos aquel rosario y una vez que la señora se retiró, fue al lugar en donde lo guardaba y se dio cuenta que no estaba. En aquel momento se quedó inmóvil y comenzó nuevamente a sentir escalofríos como los que había sentido la vez anterior. La esposa, espantada de ver a Juan José en ese estado, trató de calmarlo y estando junto a él pudo escuchar la voz que en esta ocasión le decía: «Hijo, gracias a Dios no te embarcaste. El buque se hundió y ninguno de la tripulación ha aparecido». Marido y mujer se quedaron mudos, pues todo aquello que vivían les pareció anormal y solo se dedicaron a rezar. Pasados aquellos momentos tan llenos de angustia, la esposa de éste le comentaba nuevamente que muchas personas le habían dicho que seguían viendo a su mamá, llegando a decirle cuál sería el motivo de que su alma anduviera penando. Al día siguiente, caminando con su esposa rumbo al cementerio, se encontraron con un grupo de marineros, quienes le dieron la triste noticia del hundimiento del buque y que diera gracias por no embarcarse cuando se lo propusieron, ya que hubiese corrido con la misma suerte. En ese instante, Juan José se puso a llorar y abrazando fuertemente a su esposa dijo: «Gracias, Señor, por concederme la noble grandeza de permitirle a mi madre que me siga cuidando». En aquel fuerte abrazo en que estaban fundidos, escucharon una voz que decía: «Ahora sí descansaré en paz».